párroco de esta amada parroquia, querido Padre Federico, ¿verdad? El director espiritual de nuestro seminario mayor, el Padre Orlando, que es mi secretario y me acompaña, ¿sí? Hace más de un año en mis trabajos pastorales que he ido realizando. Y buenos hijos todos. No está de más manifestarles que para mí es una alegría el poder acompañarles de manera especial en su celebración eucarística y también cuando hay algo especial en la parroquia, como es hoy, ser ese instrumento del Señor para transmitir esa nueva efusión del Espíritu Santo que, como bien decía, nos capacita para ser testigos del Señor. Eso es lo importante en nuestra vida. Escuchaba a un hermano obispo que decía: la grandeza de la evangelización está en el testimonio de nuestra vida. Por ahí comienza la grandeza de la evangelización. Pero para ser un verdadero testigo en la labor evangelizadora hay algo que es importante y es tener a Cristo en nuestros corazones. O sea, tener una experiencia personal e íntima de la persona de Jesús. Y ahí caemos en nuestro patrono, San Ignacio de Loyola, un hombre acomodado, un militar, que fue herido. Y ahí el Señor verdaderamente lo va a tocar. Y lo va a tocar a veces por situaciones que nosotros decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué me sucedió esto? Herido en el hospital, comienza a leer. Era un hombre asiduo a la lectura y cayó en sus manos libros de santos. Comenzó a reflexionar y ver lo que Dios había hecho y el cambio que estas personas habían experimentado. ¿A partir de qué? A partir de un encuentro con Jesucristo. Y ahí comienza su lucha. De manera personal, escuché a un hermano obispo, al arzobispo de Madrid, que él decía que el Señor escoge a los incapaces para que el Espíritu Santo los capacite. O sea que todos los que hemos sido llamados no tenemos la capacidad. Les comento así como una experiencia muy personal. En el 88 yo tenía 38 años y me dicen que me van a hacer obispo. Y me llamó el señor Nuncio para decirme: mire, dice el Papa Juan Pablo II que lo quiere hacer obispo aquí en Braga. Pero me dice él: vean qué interesante esto. Me dice: yo no creo que el Espíritu Santo te haya elegido para ser obispo. Bueno, si el Papa está diciendo, pero yo no sé si será. Sí, dice que yo no creo que el Espíritu Santo te llame para ser obispo. Pero ¿de dónde? ¿Cómo me da la vuelta? Dice: pero seguramente que después te ordenen obispo, Él te va a capacitar para que seas buen obispo. Así me la remendó. Él no te ha llamado, pero después que te ordenen, Él te va a capacitar. Cuando yo escuché a este obispo que decía eso, llamar a los incapaces para capacitarlos, pues ahí estoy yo metido. Yo no me sentía capaz de ser un obispo aquí, y eso no es verdad. Ahora que me estoy preparando para dar gracias al Señor, ahora el 16 de agosto de mis 50 años, de haber sido ordenado sacerdote, en la oración que cada año yo repetía para dar gracias por un aniversario más de mi ordenación, decía: te doy gracias porque me has escogido sin méritos propios y sin esfuerzo propio. Todo es una gracia, todo es un don, y eso es lo hermoso. Cuando nosotros pensamos en nuestro patrono, San Ignacio de Loyola, es lo que está experimentando. Nunca él había pensado ser un misionero, pero el Señor que lo llamó, el Señor que se fijó en él, y por cuestiones muy sencillas, a través de una lectura de un santo, de uno de los santos, y fue cuestionándose por qué esta persona fue cambiando, por qué esta persona es mejor, y llegó a descubrir que era tener a Cristo en el corazón. Y esa es la grandeza de nosotros como católicos, ¿no?
experimentar y tener una experiencia personal e íntima con Jesucristo. Y el Señor se va a manifestar en situaciones muy especiales, los cuales nos toca y nos transforma. Pero lo interesante es cómo irnos hacia Él. Estoy pensando, en estos días hemos celebrado la fiesta de María Magdalena, y la historia nos dice que María Magdalena pues tenía su fama. Además, el Señor la había librado de unos demonios. Pero ella recibe como una gracia el ser liberada, y recibe como una muestra de amor y de misericordia de parte del Señor, que la ha librado de esos espíritus. Pero también algo especial, que la persona que va a buscar cómo identificarse con Jesús, dice el Papa Benedicto, en primer lugar tiene que ser una persona humilde, tiene que ser una persona sencilla y en el fondo también una persona de oración. ¿Qué sucede con María Magdalena? Reconoce su pecado, reconoce su falta. Y también le identifican en el Evangelio como aquella que en medio de una cena, un montón de gente importante, ella se mete y comienza a lavarle los pies al Señor con sus lágrimas, ¿no? Claro, era conocida. Los que la conocían comenzaron a murmurar: ah, si este fuera un profeta, sabría quién es esa mujer. Pero el Papa Francisco dice una frase también muy bonita que la comparto con ustedes. Dice el Papa Francisco que las lágrimas, que nuestros llantos son un lente por el cual podemos ver la misericordia de Dios. Y él aplica esto a esta mujer, ¿verdad? Llora amargamente, con sus lágrimas lava los pies del Señor, y el Papa dirá: descubre ahí la misericordia. Aquellos la criticaban, la señalaban, pero el Señor no. Dios nos perdona, porque en verdad Dios perdona todo y nos perdona a todos. Dos cositas: perdona a todos y nos perdona a todos. Pero el poder derramar las lágrimas, el poder llorar, es un gesto de humildad. Y el Papa Francisco dice: no tengan pena llorar. Lloren, porque muchas veces las lágrimas es un desahogo, un liberarnos, pero un liberarnos que nos lleva al encuentro con Jesús. Y ahí tenemos el otro testimonio de quien lloró, ¿verdad? Pedro. Había negado al Señor, ¿verdad? Aunque él le había dicho: mira, que todos te abandonen, yo no te voy a abandonar jamás, ¿verdad? Y no, lo negó, no lo conozco, no sé quién es. Pero al final llora. Nos dice el Evangelio: lloró amargamente. No creo que me equivoque, ustedes me dicen si me equivoco, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos ido allí a la capilla del Santísimo, ¿verdad? Con un montón de problemas, afligidos, que esto, que el otro, y hemos llorado? Yo creo que el Padre Jano habrá experimentado algún momento, el Padre Pedro, el Padre Orlandito y otros, ¿no? En un momento hemos ido ahí, situaciones difíciles, y ahí, de rodillas, ¿verdad? En silencio, en esa intimidad, hemos derramado nuestras lágrimas. Sinceramente, yo no había escuchado antes esto de lo que dice el Papa, y yo sí me convenzo que uno sale reconfortado, se siente liberado, se siente verdaderamente amado. Pero además de sentirnos verdaderamente amados y perdonados, también sentimos la cercanía de un Dios que me ama. Un Dios que me ama. Y esa es la experiencia de nuestro patrono San Ignacio. Un hombre que lloró, miró el crucifijo y fue sintiendo la fuerza para ir hacia adelante, para anunciar el Evangelio, para que así como él había tenido una experiencia de conocer a Jesucristo, también muchos lo puedan conocer. Por eso tenemos lo que fue su obra máxima, los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Ese meterse en silencio, mirar el crucifijo, llorar amargamente sus penas para sentir cuánto nos ama el Señor, cuánto nos quiere verdaderamente el Señor. Eso nos invita a Él.
Es un gran trabajo encontrarse con Jesús y luego a partir del testimonio de sus vidas, muchos puedan también acercarse a Él. El testimonio es una fuerza, es como un imán que jala al otro para que se encuentre con el Señor. Estaba leyendo la historia de un grupo de jóvenes allá en Nueva York que comenzó una muchachita que estaba metida en la droga, y de repente sentí un vacío y se le ocurrió, era amiga de un sacerdote, y el sacerdote me confesó y le dijo: vete a la capilla del Santísimo. Y ahí tuvo un buen rato y comenzó a sentirse bien. Llegó el otro día, el tercer día, y fue sentida mejor. ¿Y qué hizo ella con el testimonio? Invitó a otro amigo que estaba también en la droga. Le voy a llevar a donde alguien que nos va a sanar como me ha sanado a mí. Y llevó al amigo y lo sentó en la última banca. Y aquel amigo estaba viendo a qué hora llegaba aquella persona que lo iba a sanar. Y después de un rato le dijo: ¿y a qué hora va a venir? Si está aquí. Él nos estaba esperando. ¿A dónde está? Allí. En esa cajita. En el sagrado. Ahí está. Y comenzó ella a decirle: mire, en estos momentos aquí de soledad, en estos momentos de tristeza, Él me ha curado. Trate tranquilo, mírale y siente su presencia. Para no cansarles el cuento, de 2 multiplicaron por 4, de 4 aumentaron por 8, ellos comenzaron 16. ¿Por qué? Porque cada uno comenzó a ser un misionero igual que nuestro patrono. Él llama a un primer amigo y los dos van contagiando hasta llegar a ser, pues, lo que hoy conocemos, ¿verdad? A los jesuitas, son una buena cantidad, a partir de el testimonio, que es lo que verdaderamente va llevando a ese encuentro, no a ellos, sino a un encuentro con Jesucristo. Que los ejercicios espirituales de San Ignacio, desde el silencio, desde la oración y desde la contemplación, nos lleva a conocer íntimamente a Jesús. Y esta es la fuerza de nosotros, como católicos. Esta es la fuerza de cada uno de nosotros, poder tener a Jesucristo para dar un verdadero testimonio, que muchas personas lleguen. El cambio comienza por nosotros. No esperemos que los otros cambien, sino comenzar yo mismo, pero comenzar teniendo a Jesucristo en el corazón. El Papa Francisco se dirigía a los catequistas, de manera especial a los catequistas de confirmación, y les decía: les agradezco toda la formación, como la instrucción y los conocimientos que les transmiten a los jóvenes, pero les voy a pedir algo más, que no se contenten solo con transmitirles esa enseñanza, esa doctrina, sino que ustedes, los jóvenes, al llegar a este momento, sientan a Cristo en su corazón. Que lo lleven, que lo sientan y que sea parte central de su vida. Y eso que dice el Papa, que los catequistas se preocupen porque los jóvenes confirmados tengan esa experiencia íntima con Jesús, que lo reconozcan y lo sientan muy, pero muy cercano a Él. Pero para eso, nuevamente digo yo, necesitamos la humildad, la sencillez y en nuestro caso también un ambiente de oración. Ese silencio, conocer verdaderamente al Señor y conocerle y ser su amigo. Hemos celebrado el día 25, hemos celebrado la fiesta del apóstol Santiago, que también son experiencias de una persona acomodada, tenía su empresa de pesca y de repente el Señor lo llama y comienza a conocerle, y el Señor va uniendo a aquel grupo de los 12, pero también va preparando a unos más cercanos, que son 3. Algunos que escriben del apóstol dicen que Pedro, Santiago y Juan eran los preferidos, ¿verdad? Eran los preferidos. Decía: ¿por qué? Porque de los 12 escogió a 3 y se los llevó aparte. Y allí se les manifestó.
esos preferidos, esos cercanos a Jesús, los lleva y les revela un secreto. ¿Qué? Que Él no es solamente el Maestro, que no es un profeta más, no, que Él verdaderamente es Dios, es un ungido, y se transforma totalmente. Y aquellos quedan maravillados, recuerdan la respuesta, hagamos 3 chozas, ¿verdad? Estaban tan tranquilos, estaban tan alegres, o sea, un secreto. Y el Papa Benedicto dice, sí, para conocer los secretos de Dios hay que ser verdaderamente humilde y sencillo. Yo siento que el Papa estaría pensando en un texto del Evangelio que dice, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los inteligentes, ¿no? Y se las has revelado a los humildes y a los sencillos. Sí, porque a veces una persona que está bien preparada, que se siente que desprecia también a los otros, que hace un lado a los otros, que se siente que se las sabe todas, no acepta muchas explicaciones de parte de Dios. Pero la persona sencilla y humilde graba. En una ocasión el Papa invitó a seminaristas ya de 4º año de teología, novicios que estaban terminando, y entre nosotros el padre Eric, que es el de teología, fue a ese encuentro, y el Papa le dijo a los seminaristas que de 4º año de teología, miren muchachos, si ustedes que ya van a terminar sus estudios de teología no tienen a Cristo como el centro de sus vidas, no tienen a Cristo en su corazón, no le pidan al obispo que los ordene. Como yo escuché esa prédica del Papa, cuando vino aquí Eric de regreso, le digo, oiga, ¿qué pasó? ¿Tenés a Cristo en tu corazón para que yo te ordene? Porque si no, se le caso al Papa, no me pidas que él te ordene. No, mejor, yo lo tengo, ahí está, pues, buen sacerdote, formador ahora. Y a las religiosas les decía igual, si ustedes no tienen a Cristo en su corazón, no pidan a sus superiores los votos perpetuos. No, y creo que esa es una gran realidad. Pero ser humilde, ser sencillo y ser hombre de oración. Y ese es el testimonio, Testimonio es la gran fuerza de la evangelización. Yo lo he dicho muchas veces y quizás en algún momento se lo digo a ustedes aquí. Aquella frasecita que tenemos nosotros, nadie da. A ver, nadie da lo que no tiene. O sea, ¿cómo un evangelizador puede hablar de Jesús si no lo tiene? Si no lo tiene. Lo primerito del evangelizador es el testimonio, pero también el testimonio que está basado en esa presencia de Jesús y la alegría de vivir este momento, la alegría de sentirse amado íntimamente y sobre todo perdonado. El perdón, ¿sí?, es una de las cosas más grandes y más hermosas que el Señor nos ha regalado. El perdón, en esto me conocerán, en el perdón de sus pecados, dice Jesús, ¿verdad? Pero también hoy tenemos una persona muy cercana a nosotros, ¿verdad?, en la cual yo creo que ninguno duda que nos ama, y es nuestra abuelita. Pero que ninguno de nosotros va a decir que las abuelitas no, a pesar de los coscorrones que puede haber notado en algún momento dado, pero una persona que nos ama, y una persona que se desgasta por nosotros. Aún yo siempre digo, con todo el perdón de las abuelitas que están aquí, que son más alcahuetas que las mamás. Porque si la mamá nos da una voz de la abuelita, y eso lo protege a uno, esta es la que lo protege, más alcahueta. Pero vean qué bonito la experiencia que ha marcado al Papa y también me ha marcado a mí. ¿Quién es mi primer catequista? Es el Papa Francisco, mi abuelita. Y piensen ustedes también, ¿quién fue su primer catequista, no? ¿Quién les enseñó a persinarse? ¿Quién es la abuelita que le agarró la mano? Ya no fue el nombre del Padre, del Hijo. Uno lo hacía a veces al revés. No, bruto, aquí es para acá. Y ya le agarraba el brazo y lo paraba para acá. Nuestra abuelita, ella es la primer catequista, de una manera sencilla, pero también, decía el Papa, mi abuelita me llevó a conocer a Jesucristo. ¿Y de qué forma? Igual que nos puede haber pasado a nosotros. Me llevó de arrastradas a la capilla,
y me puso frente a la imagen de Jesús crucificado y me dijo, ese es Cristo, clavado en la cruz, que ha muerto para que tengamos vida y vida eterna. Y eso me lo comentó también en una ocasión el Papa, una catequesis que nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó. Y él la repetía, y lo ha repetido en muchas ocasiones, y yo después lo he escuchado ya. Y me llevó mi abuelita ante la imagen de la Virgen, esta es la mamá de Jesús, ¿verdad? Pero también es nuestra mamá, y nos quiere y nos va a acompañar internamente. Por eso el Papa, en su delicadeza, él siempre nos está invitando. Y por cuarto año consecutivo está pidiendo al mundo católico que este domingo oremos por nuestras abuelitas. Cuidemos nuestras abuelitas, ¿verdad? Que las respetemos, ¿verdad? Y que estemos muy cerca de ellas, ¿verdad? En estos días que he visitado, estuve en Jinotepe, estuve en Iquinomo, y a veces pasan las ofrendas, la procesión de ofrendas, pero me ha llamado que muchas personas mayores, ¿no? Abuelitas pasan, ¿no? Y cuando yo las veo que van con otra niña y digo, ¿y esta qué es? ¿Esta es su nieta? No, esta es mi bisnieta. Mira qué interesante. Ahí iba la niñita con ella, tomándola del brazo, ¿eh? Tomándola del brazo. Esta es mi abuelita. Y cuando yo le pregunto, ¿te daba buenos consejos? Sí. Y me daba coscorrones. Ante ella estaba poniendo la queja. Me daba coscorrones. Digo, pero te daba buenos consejos. ¿Por qué te daba los coscorrones? Porque me portaba mal. ¿Eh? Nos corrigen. Nos van enseñando valores. No solamente nos van introduciendo a la fe y al encuentro con Jesucristo, sino también enseñándonos valores. ¿Cuántos de hoy no recordaremos a nuestras abuelitas? No sé si publicaría hoy una foto, que es bien interesante porque es una foto mía con mi abuelita, que mi abuelita me está chineando. Pero el misterio es esto: ¿quién me tomó esa foto? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque yo estoy en el cuarto con ella. ¿Y quién se metería tan pronto en ese momento en que ella me estaba chineando? Porque esa foto es vieja y no había selfie, no había celular todavía. ¿Quién la tomó? Pero también algo importante, si tienen oportunidad de verla ustedes en el Facebook de la Arquidiócesis, algo que me llamó la atención, que me está chineando, pero en la mano derecha tiene el rosario. En la mano derecha, y cuando yo le dije, hágale, digo, ¿cuántos rosarios dedicaría a mi abuelita por mí? ¿Eh? ¿Cuántos rosarios haría para que yo llegara a ser un sacerdote? Y hoy, por la mañana, mi primera oración fue por ella, por mi mamacita, por mi papá también, para darle gracias por todo lo que hicieron por mí. Pero también ustedes pueden ser la historia, que uno podrá recordar esos momentos. Como decimos, no olvidemos las acciones de Dios, pero también yo les diría, no olvidemos las acciones de nuestras abuelitas. No olvidemos las acciones de mi papá, de mi mamá. Aún más, no olvidemos las acciones de aquel vecino, aquella vecina, aquella señora que en un momento dado me ayudó. Un día me dio un regaño, un día me dio un buen consejo. Hoy soy lo que soy por esas personas que desinteresadamente estuvieron muy cerca de mí. El Papa se preocupa y decía en su mensaje de hoy, el lema es, en la vejez no me abandone. En la vejez no me abandone. Y puede ser el interrogante que nos puede ser nuestra mamá. Puede ser el interrogante nos puede ser nuestra abuelita. No abandonarlo. Y el Papa dice, es triste. Es triste cuando yo visité algunos hogares de ancianos. Me encontraba que aquel anciano tenía años de no recibir una visita. Estaba ahí abandonado. Y inmediatamente me acordé cuando estaba leyendo eso de algo que yo conocí. Que una religiosa me comentó que trabaja en estos hogares. Llegó una joven, mire que yo estoy sola, puedo traer aquí a mi papá, yo voy a venir todos los sábados a verlo. Y así lo hizo las primeras semanas. Cada fin de semana, después cada 15 días, después cada mes, y de repente desapareció. Nunca más regresó. Y el Señor dice, yo quiero ver a mi hija, yo quiero ver a mi hija. Y un día que
que ellas iban a la ciudad, las monjitas iban a la ciudad, llevaron al Señor y lo llevaron a su casa. Y cuando él se bajó del carro, los vecinos se asustaron y vean lo que dijeron los vecinos. Y está vivo. Y está vivo. Y las monjitas se quedaron asustadas que por qué decían eso. Y es que la hijita había dicho que se había muerto y que las monjitas lo habían enterrado. Entonces, qué triste, ¿eh? Y el Santo Padre dice, es triste que a veces nosotros podamos abandonar a aquellos que se sacrificaron tanto y tanto por nosotros. Por eso es el interés de Él de hoy invitarnos a esta reflexión, ¿no? Invitarnos a esta reflexión, cómo tener ese cuidado y además poder revisar nuestra historia, y concluyo esta experiencia, de compartir con ustedes con algo que leí hace unos días, la carta de un papá a su hijo adulto. Fíjense, un papá a su hijo adulto, solo me acuerdo como de 3 cositas. Y el papá le dice en la carta, por favor hijo, espérame, no vayas tan rápido, ¿no? Porque cuando estabas tú chiquito y no podías caminar rápido, yo te esperaba. Porque es verdad, pues, yo creo que uno se va cansando, y entonces el papá dice, cuando eras chiquito, y recordemos todo, ahí va nuestro papá despacito. Después le dice, hijo, perdóname cuando no puedo hablar bien, ya la lengua se me pega, pero cuando eras tú chiquito y tú no podías hablar bien, yo trataba de entenderte y trataba de ponerte atención. Yo te pido esa ahora, ponme atención, trata de comprenderme. Y una tercera cosa que creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Y le dice el papá de varias cosas que le decía, por favor no me regañes cuando estoy tomando el café y lo derramamos sobre mi camisa. Cuando tú eras chiquito, muchas veces manchaste tu camisa derramando la leche que estabas tomando. Compréndeme. Qué bonito, ¿eh? Yo creo que eso para nosotros son cosas tan sencillas. Yo creo que nos habrá pasado y nos puede pasar el día de mañana. Por eso, orar, respetar a nuestros mayores, ¿ves? Y darles el mayor consuelo, la mejor cercanía que nosotros podemos verdaderamente ofrecerles a ellos. Es una muestra de amor, una muestra de misericordia. El compartir, como bien nos decía el Evangelio, ese niño que se despoja de los 5 panes y peces, y el Señor hace la obra, verdaderamente, si somos misericordiosos, el Señor verdaderamente se transforma, y Él nos bendice desde nuestra generosidad. Sin duda alguna yo siento que nuestros abuelitos, nuestros papás, son súper generosos, se desgastan. Sé que algunos de ustedes, a lo mejor sus papás no aprobaron la primaria, y como los papás dicen, no, que no sea como yo, y se dedican para que él estudie, para que todos estudiemos. Es lo que pasó conmigo, pues. Mi papacito no creo que haya llegado a 2º grado, igual mi mamacita, una costurera pegada allí en la máquina, mi papacito yendo al campo, pero ellos, somos 4 nosotros, y ellos decían, no, lo que les vamos a dar a ustedes es la educación, y luego con la educación ustedes se defienden, ¿no? Vamos a trabajar duro, decía mi mamacita, en la costura para que tú vayas a la escuela. Yo voy a estar fuerte en el campo para que tú vayas a la escuela, me decían. Y nos decían eso a los 4. Y gracias a Dios creo que esto se los comparto como un testimonio, como una experiencia, que la recuerdo agradecido a nuestro buen Dios, agradecido a mis padres, a mi abuelita, y lo mismo creo podrá suceder con ustedes. Pues unos más, otros menos, pero ahí tenemos la gracia y la presencia de Dios en nuestras personas adultas. Los invito a un momentito de silencio y ante la imagen de nuestro patrono. ¿Qué hecho recuerdo yo de mi papá, de mi mamá y mi abuelita, que ha marcado mi vida y la ha marcado para siempre? ¿Cuál es el acontecimiento que él marcó mi vida y soy lo que soy por ese pequeñito detalle?
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. Aplauso fuerte a nuestro patrón. Solo los que se van a confirmar se quedan de pie, los que se sientan un momentito todos.